En los últimos 2 años se ha convocado a más de 37.000 empleos en el sector público, donde trabajan cerca de 1.2 millones de personas. O sea, allí hay buenas oportunidades de trabajo. Sin embargo, para acceder al empleo público hay que pasar un concurso, y entonces, para muchos, la oportunidad se desvanece. En CESJUL identificamos este problema y, de la mano de expertos, diseñamos un programa de capacitación para asumir el reto de estos concursos. Sí, sabemos que la competencia es muy alta, pero también sabemos que muchas personas no están bien preparadas. Así pues, para lograr buenos resultados, escuche las siguientes recomendaciones y luego permítanos ayudarlo a alcanzar sus metas laborales con nuestro programa de capacitación. Primero, antes de abordar la prueba, considere dos cosas: los criterios para postularse y las debilidades más frecuentes. En cuanto a los criterios, es importante no pensar desde el deseo. Perseguir un cargo importante o un buen sueldo será un error si su formación, experiencia y conocimiento no se ajustan a la convocatoria. Mucha gente es rechazada sin siquiera haber presentado la prueba por no cumplir los requisitos mínimos. Otro criterio importante es el lugar donde piensa trabajar. Plazas como Bogotá, Medellín o Cali son muy competidas. Por eso, aventurarse a otras regiones puede aumentar la probabilidad de éxito, con la ventaja adicional de que el costo de vida allí es menor. Ahora, con debilidades frecuentes nos referimos a la comprensión de lectura, el análisis matemático y la solución de problemas lógicos. Estas son la base de muchas evaluaciones y los resultados muestran que los colombianos usualmente nos rajamos ahí. Es importante enfocarse en desarrollarlas. Otra debilidad es no conocer el funcionamiento del Estado, sus ramas, entidades y funciones, para que su perfil esté en plena sintonía con los cargos ofrecidos. Pensemos ahora en el momento de la prueba. Acá enfrentamos tres retos: el tiempo, la ansiedad o el exceso de confianza. Para manejar el tiempo y la ansiedad es útil responder primero lo que sabemos bien y lo que tiene más peso en la calificación. No hay que responder en orden el formulario. Y para el exceso de confianza, la recomendación es tomarse en serio el concurso. Recordar que hay miles de personas compitiendo. Realice pruebas de simulación, evalúe su desempeño, conozca bien sus debilidades y fortalezas y, por supuesto, capacítese con una organización seria, como CESJUL. Visítenos en cesjul.org y conozca nuestros servicios. Nosotros le ayudaremos a alcanzar sus metas. Muy buenas noches para todas las personas que ya nos siguen y están conectadas a través de esta nueva transmisión en nuestro canal de YouTube del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos CESJUL. Mi nombre es Alex Sierra y hago parte como investigador asociado del centro, y tenemos la oportunidad el día de hoy de hacer una conversación a partir de un tema que ustedes nos han venido sugiriendo y haciendo una serie de preguntas vía las redes sociales y nuestro correo electrónico. Se trata del anuncio que se hiciera ya hace unos meses desde el Ministerio de Justicia y del Derecho a propósito de una convocatoria abierta y pública para tratar de proveer 200 perfiles de cargo de notarios y notarias en diferentes regiones del país. Lo cierto es que para nosotros es bien importante también anunciar que, con ocasión no solamente de esta convocatoria, sino de las preguntas que se nos han venido haciendo, el Centro de Estudios ha organizado un tercer corte de un diplomado en Derecho Notarial con más de 120 horas de capacitación. Así que la conversación de esta noche no es solo, no es otra cosa, sino un abrebocas de un curso altamente riguroso, muy bien elaborado, diseñado por un equipo experto del centro. A propósito de este importante tema de la preparación, nosotros siempre hemos venido insistiendo la importancia de prepararse adecuadamente, de tomarse el tiempo. Tenemos un anuncio y obviamente el ministerio ha venido anunciando que en su debido momento va a lanzar tanto el proceso de convocatoria como el proceso mismo, los pasos que se tienen que surtir para esta convocatoria. Pero una vez más, nosotros sugerimos y recomendamos a todas las personas que estén interesadas: no esperen a que salga la cartilla, no esperen a que las últimas fechas nos hagan imperioso que sea muy difícil hacer el proceso de cualificación. No son pocas las funciones que tiene un notario frente a una instancia tan importante en términos de la fe pública. Y para esos fines, la noche de hoy hemos invitado a un experto en la materia, al doctor Pablo Carrasquilla Palacios,
quien es abogado de la Universidad de Medellín, candidato a magíster en Derecho Contractual Público y Privado por la Universidad Santo Tomás. Es conferencista, docente universitario, asesor jurídico y actualmente se desempeña como director jurídico y a su vez notario encargado en la Notaría Quinta del Circuito de Medellín. Entonces, de verdad es un placer, maestro Pablo, tenerlo una vez más en CESJUL. Tenemos un experto para que nos aclare algunas dudas con ocasión al desafío que implica cualificarse y presentar una prueba como estas de cara a una convocatoria tan interesante como la que se está lanzando. Y doctor Pablo, no quiero decir más, muy bienvenido a esta casa de estudios de nuevo y la clase es toda suya. Tratemos de hacer esta conversación lo más amena posible, un poco para entender la dimensión de este fenómeno de la convocatoria. Vale, muchas gracias por la invitación. También extiendo el agradecimiento a todo el equipo del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, nuevamente por tenerme en cuenta pues, en una de sus actividades, que la verdad, esta es quizá las que más me gusta. Primero por su importancia y segundo pues por la relevancia. Como dices ahora, quizá en estos días, en estos tiempos, se ha generado una mayor inquietud por lo relativo a el anuncio que hizo en su momento, por allá el 28 de noviembre de 2023, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en su cuenta de X, en el cual decía pues que convocaba o que ya se había definido el cronograma para el concurso de notarios para proveer los cargos bajo la designación de la carrera notarial. Eh, Siempre ha habido algo alrededor de la función notarial, no solamente en los abogados, en los usuarios del servicio público notarial, sino de la sociedad en general, y siempre se ha planteado dos preguntas y que sería importante. Siempre hay muchas preguntas, pero las principales de ellas es, o siempre parten de este postulado: ¿qué se requiere para ser notario? ¿O cuáles son los pasos para poder ser notario? E incluso también, ¿cuánto gana un notario? Yo creo que estas son las tres preguntas que han girado siempre en torno a la actividad notarial, porque muchas veces lo reducimos en que el notario simplemente firma, no miramos más allá del tema, por ejemplo, de sus responsabilidades y no entendemos muchas veces cuál es su naturaleza. Sin embargo, entonces, a partir de esa convocatoria, más allá de la convocatoria, ¿no? Ese anuncio que hizo en su momento el ministro Néstor Osuna, pues también ha sido un interrogante que poco a poco se ha ido generando en todos los interesados en ser notarios. Pues teniendo en cuenta que el último concurso para poder notarios terminó, se conformó la lista de elegibles por allá en el año 2016. De esa lista de elegibles tiene una vigencia 2 años. Hemos tenido ya varios años en los cuales se debió haber adelantado el concurso y frente a las muchas razones por las cuales no se ha adelantado, pues ya al menos hay una luz verde en el cual se espera que antes de que finalice este primer trimestre se haga la convocatoria, obviamente, donde se determinen las bases del concurso. Por lo pronto, y con el ánimo de dar respuesta inicialmente a esas tres preguntas, vamos a enfocar sobre todo en dos preguntas: qué se necesita para ser notario y cuáles son los pasos que tiene que cumplirse para ser notario. Entonces, lo primero que tengo o quisiera hablar en este espacio, en este breve espacio que me han brindado, es que Colombia, para la efectiva prestación del servicio público notarial, se ha dividido por círculos notariales y que esos círculos notariales están clasificados en tres categorías, ¿sí? Esos círculos notariales son muy importantes porque es donde se determina sobre todo el tema de la competencia territorial de los notarios. Y el tema de las categorías, lo que va a variar es única y exclusivamente frente a los requisitos particulares para ser notario en cada una de estas categorías, y segundo, frente a quién va a llevar a cabo la designación, es decir, quién va a ser el nominador, porque va a ser dependiendo de primera, segunda y tercera categoría. A partir de la Constitución de 1991 se estableció que era el Gobierno Nacional el que iba a determinar la creación de círculos notariales o la supresión, la creación o supresión de notarías en cada círculo notarial, etcétera, etcétera. Pero si no hay una diferencia como
trascendental más allá de las que yo acabo de mencionar, puesto que la competencia no va a variar entre uno de primera, segundo, tercera, las tarifas no va a variar entre una y otra. Podríamos decir que esa clasificación va a ser relativo, como les digo, a el tema de los requisitos. Ahora bien, otra pregunta también que comúnmente se hace. ¿Tiene que ser abogado quien vaya a ser notario? Y la respuesta es no tiene que ser abogado. Es decir, hay muchos notarios que ni siquiera son abogados, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos requisitos para ser notario a cualquier título? Porque obviamente dentro del título o el nombre que le quisimos dar a esta breve intervención era frente a la designación de los notarios. Entonces, independientemente de la designación de los notarios, para ser notario, el estatuto notarial, que es el decreto 960 de 1970, ha establecido en algunos artículos, primero, unos requisitos particulares, o mejor, requisitos generales mejor, en el artículo 132, y después unos requisitos adicionales, que va a depender de la categoría, ¿cierto? Obviamente, de primera categoría van a ser un poquito más exigentes que los de segunda y tercera, se van flexibilizando dependiendo de la categoría. Entonces, para ser notario, nada más concurren los siguientes requisitos. Requisitos generales. El primero de ellos debe ser nacional colombiano, ciudadano en ejercicio, persona de excelente reputación y tener más de 30 años de edad. Esos son los requisitos generales para ser notario o notaria a cualquier título, ¿cierto? Ya lo que va a variar son los requisitos adicionales. Por ejemplo, en el artículo 153 del Estatuto Notarial, decreto 960 del 70 establece dos tipos de requisitos, o siendo abogado o sin ser abogado. Entonces, si es abogado titulado, tiene que haber ejercido el cargo de notario de registrador por un tiempo determinado, en este caso es por 4 años, o la judicatura, es ya opcional, o aparte de ser abogado, la judicatura o el profesorado universitario en Derecho por 6 años, o la profesión por 10 años a lo menos, ¿cierto? Y sin ser abogado, entonces lo que nos permite el artículo es haber desempeñado con eficiencia el cargo de notario o el de registrador en un circuito de dicha categoría, círculo de dicha categoría por tiempo no menor de 8 años o una inferior categoría siquiera por 12 años. Ya posteriormente en el artículo 154 que también nos da la opción, si es abogado o si no es abogado, lo que único que hace es flexibilizar los tiempos, ¿cierto? Y finalmente el artículo 155 para notarías de tercera categoría. Eso en cuanto a los requisitos para ser notario. Ahora, ¿dónde está el otro interrogante? Porque siempre nos metieron en la cabeza que en Colombia para ser notario tiene que tener uno una rosca política, ¿cierto? Y tenemos que decir algo, si bien la designación o la nominación va a depender obviamente dependiendo de la categoría, si hacen a nivel nacional, de primera categoría, o a nivel departamental, si es segunda y tercera, obviamente es importante tener en cuenta que en Colombia hay tres, o mejor, cuatro formas o de ejercer el cargo de notario, ¿cierto? El primero de ellos es el notario en propiedad, ¿sí? Cuando hablamos de notario en propiedad, es aquel que fue seleccionado como consecuencia del concurso de méritos. Es decir, el resultado del concurso de méritos es conformar una lista de elegibles. Y de esa lista de elegibles se van conformando o se van designando mejor los notarios en propiedad de acuerdo a las reglas que se establezcan en cada concurso en particular. Es algo muy importante con este concurso, ¿cierto? O con este nombramiento en propiedad. Primero porque desde el año en que están adelantando esos concursos, yo recuerdo, yo apenas me gradué de la universidad por allá en el año 2009, 2008-2009 se adelantó un concurso y eso facilitó muchas cosas. La primera de ellas, la profesionalización del servicio público notarial, sobre todo porque al notario estar en propiedad, pudo haber ya empezado a proyectar qué tipo de notaría quería, obviamente, para brindar un mejor servicio. Entonces, la inversión obviamente iba a ser diferente porque ya lo podía proyectar con seguridad a una serie de años. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el nombramiento en propiedad debe ser seleccionado mediante concurso y segundo, en cuanto a su permanencia, el notario en propiedad va a permanecer en el cargo hasta que se dé la edad de retiro forzoso, que hoy día en Colombia son los 70 años, o que no haya sido separado del cargo como consecuencia de una sanción disciplinaria, ¿cierto? Obviamente agotando el procedimiento que para tal fin se establece.
Una segunda modalidad es la interinidad. Esa interinidad se da en dos circunstancias también. O cuando el concurso ha sido declarado desierto, ¿sí? Porque no cumplieron los requisitos o porque no detuvo, por ejemplo, el porcentaje mínimo para conformar la lista de elegibles. De acuerdo a la norma son 60 puntos para poder hacer parte de la lista de elegibles. Y mientras no se haya dado el nombramiento en propiedad de ese despacho. O cuando la causa que motive el encargo se prolongue por más de 3 meses. Ahí ya se nos está adelantando un poquitico a la tercera modalidad de designación de notario, que sería el notario por encargo. Cuando hablamos entonces de esa designación de notario en interinidad, ¿cierto? Ahí ya la permanencia no es como el caso de propiedad, que es cuando se da el retiro forzoso. Acá se da obviamente mientras subsista la causa que dio origen a la interinidad o mientras no se provea el cargo en propiedad. También se puede dar como consecuencia de la separación del cargo, como consecuencia, valga la redundancia, de un proceso disciplinario. Y posteriormente vamos a hablar de la designación por encargo, que se da cuando, o mejor, el notario por encargo se da en dos situaciones. Uno, cuando lo designa la autoridad política del lugar, la primera autoridad política del lugar, y siempre y cuando ese encargo no dure más de 90 días. Y se da por una ausencia, ya sea por una sanción, ya sea de pronto por la muerte del notario van a proveer el cargo, entonces porque hay lista de elegibles, o mientras nombra uno en interinidad. ¿Sí? Entonces no puede durar más de 90 días. O también se da el nombramiento por encargo cuando el notario mismo indica quién va a actuar, ya sea en su permiso o licencia, y que va a actuar, obviamente, bajo la responsabilidad del notario que delega, o mejor, indica quién va a ser el que va a actuar en su ausencia. Y finalmente, la otra forma de designación se da el notario ad hoc. ¿Sí? Obviamente es poco común, es muy poco frecuente, pero que lo trae el decreto, el estatuto notarial, ¿cierto? Y se da cuando el notario, o mejor, cuando en el ejercicio de la función notarial hay un conflicto de intereses del notario. El estatuto establece que hay conflicto de intereses cuando el notario tiene interés directo en un acto o su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. En ese evento, entonces, al tratarse, por ejemplo, una notaría que ya sea por una situación de reparto o porque es la única notaría de un círculo notarial, el notario lo que va a hacer es solicitarle ya sea a la Superintendencia de Notario y Registro, si es de primera categoría, o a la autoridad nominadora, ¿cierto? Sea de segunda o de tercera, para que nombre un notario ad hoc para la celebración concretamente de ese acto jurídico. Entonces, esa designación y la posición pues que asuma obviamente del encargo va a ser única y exclusivamente para esa actividad que ha sido pues encomendada. Ahora, de todas estas designaciones, y yo creo que lo que cobra más relevancia o mayor importancia frente a las personas que en algún momento aspiran a ser notario, es la designación en propiedad, porque dijimos, es seleccionado de la lista de elegibles que se conforma o se configura como consecuencia de un concurso de méritos, ¿sí? Como les decía a ustedes, cuando hablamos de carrera notarial, tiene por finalidad elegir a los mejores para que puedan ejercer la función. Sí, que no solamente intelectual, sino también moralmente estén habilitados para poder ejercer esa condición. Y desde que se están dando los concursos, vuelvo a reiterar, ha sido muy oportuno porque se ha visto una mejoría. No quiere decir que anteriormente no se diera, pero ya puede, digamos, trabajar con mayor tranquilidad, sobre todo frente a la estabilidad como tal de su nombramiento o designación. El concurso entonces actualmente está regulado por la Ley 588 de 2000, ¿cierto? Y en el artículo cuarto, perdón, establece, por ejemplo, la calificación del concurso, que es lo que normalmente genera mucha inquietud entre todas las personas, ¿cierto?
Y entonces muchos preguntan, ¿y entonces el concurso de notarios es como el de jueces y fiscales, es como el de las oficinas de registro de instrumentos públicos, etcétera, etcétera, etcétera? Y acá tenemos que decir que el concurso está estructurado de una forma independiente y que de hecho el encargado de administrar los concursos para el acceso o ascenso a la carrera notarial es de una entidad no, de un consejo que se denomina Consejo Superior de la Carrera Notarial, que son en últimas los que determinan, por ejemplo, el cronograma, ¿cierto? Y es presidido por el Ministerio de Justicia y el Derecho, por el Ministro de Justicia y el Derecho como delegado pues, del gobierno. Son los que establecen, aprueban el cronograma, establecen las bases del concurso, es decir, cómo se va a hacer la calificación, cómo van a admitir una y otra situación. Entonces, el concurso está estructurado sobre la base de 100 puntos. Y esos 100 puntos están divididos en 3 momentos o 3 etapas. Una primera etapa que se da respecto del análisis de los méritos y antecedentes del concursante, ¿cierto? Y entonces ahí se va a establecer, por un lado, la experiencia, y para eso se ha destinado 35 puntos para analizar, para valorar la experiencia. Por otro lado, si ha hecho una especialización o posgrado en temas jurídicos, también hay unos puntos, se le dan 10 puntos. Otro será autor de obras jurídicas, entonces ahí se le da 5 puntos y respecto a esperar 35 puntos. Y ahí le valoran un montón de circunstancias. Si es abogado, por ejemplo, le dan un punto por cada año de experiencia. Si es notario, así notario, 5 puntos por cada año o fracción, creo que son 180 días. Si fue registrador de instrumentos públicos, si fue miembro de una junta, como miembro directivo de una entidad del Estado, etcétera, etcétera. Alrededor de ello, se le da una serie de puntos, por ahí puede llegar solamente hasta 35, más 10 de la especialización o posgrado, más 5 puntos de la obra literaria en temas jurídicos, ahí ya llegamos a los primeros 50 puntos, ¿cierto? Y ya hay dos factores adicionales, uno que es la prueba de conocimiento, que se valora hasta 40 puntos, y finalmente una entrevista que es para verificar las aptitudes y otros puntos adicionales que tiene hasta 10 puntos. Cuando hablamos de prueba de conocimiento, es muy importante, y ahí es donde la invitación y aprovechar estos espacios que CESCUL brinda y ofrece concretamente con el diplomado en Derecho Notarial, porque obviamente facilita, ayuda y fortalece los conocimientos que en la materia se requieren, obviamente, no solamente para el ejercicio, para quienes sean notarios o para algún colaborador que trabaje en una notaría o abogado en general que quiera tener mayores conocimientos en asuntos notariales, obviamente para poder optimizar la prestación de su servicio jurídico haciendo uso de estos mecanismos que el ordenamiento jurídico nos permite y nos facilita, sobre todo frente a aquellos actos que inicialmente eran de competencia privativa de los jueces y que se les han ido entregando, obviamente con el paso del tiempo y de forma paulatina, con el ánimo inicialmente de descongestionar los despachos, facilitar pues obviamente el acceso a las personas, se le han ido entregando pues a los notarios. Como bien digo, entonces, es importante aprovechar estos espacios, sobre todo frente a la estructuración de este diplomado, donde preliminarmente se habla a profundidad de la naturaleza jurídica de la función notarial, se hace un análisis respecto de la naturaleza del notario, no solo frente a su actuación como tal, no solamente frente a su vinculación con el Estado, sino también respecto de su responsabilidad frente a sus colaboradores, la modalidad de vinculación, obligaciones y demás. También se está estructurando sobre la base de los principios y características de la función notarial, que son determinantes para poder entender como tal el funcionamiento de una notaría y más allá de una notaría, la prestación del servicio público notarial. Siempre en los espacios académicos, yo le digo a los que participan, ya sea de posgrados, e incluso en los pregrados, que entendiendo esos principios, más allá de un análisis, pues a profundidad, sí podemos entender y por qué, sobre todo una diferencia radical entre lo que es la función jurisdiccional y la función notarial. Porque obviamente desde la ignorancia muchas veces se cree que el notario es como el hermanito menor de la función jurisdiccional
y que a veces en los despachos notariales es muy común escuchar el que puede lo más, porque creen que la función jurisdiccional es lo más, puede lo menos, que es la función notarial. Y la verdad son dos funciones totalmente opuestas y totalmente distantes, que por eso es muy importante pues, lo relativo a los principios y características. También se va a hablar a profundidad de lo relativo a la calidad del notario, lo que hemos visto hasta ahora, el tema de propiedad, interinidad en cargo. Se habla a profundidad de la carrera notarial, el responsable del concurso, ya lo dijimos, el Consejo Superior de la Carrera Notarial. También se va a hablar a profundidad del derecho de preferencia, que tiene muchos cuestionamientos y muchos puntos de vista diferentes que han sido obviamente objeto de muchos trámites judiciales respecto al manejo del derecho de preferencia, que incluso por parte de muchos juristas establecen que o desconocen como tal la existencia de este procedimiento para ocupar los cargos pues, del notario en propiedad, teniendo en cuenta que es un privilegio o una de las prerrogativas que tiene un notario cuando ingresa a la carrera notarial. También se hace un análisis de la Superintendencia de Notario y Registro, pero muy concreto respecto de la función que le ha dado la ley en atención a la actividad. Se hará también un análisis a profundidad de la responsabilidad disciplinaria del notario, la responsabilidad civil, fiscal y hasta penal. Las diferentes obligaciones con la Superintendencia de Notario y Registro y con otras entidades como la Administración de Justicia y demás en atención a los aportes y recaudos que debe hacer el notario. Sobre todo temas que hoy día generan mucho cuestionamiento. Sí, son los recaudos relativos, por ejemplo, al impuesto de timbre, que todavía es objeto de mucho cuestionamiento. También se va a hacer un análisis del notario en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, lo relativo al sistema integral de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del mismo, los diferentes reportes que hace el notario a la UIAF, etcétera, etcétera. Y ya concretamente, que podríamos decir que es la parte especial del derecho notarial, ya ir directamente a la función, ¿cierto? Entonces, a hablar de las escrituras públicas, desde lo misional a las declaraciones tras juicio, las diferentes formas de autenticación, etcétera, etcétera. Y esos trámites que han sido delegados en un principio desde el decreto 90 del 88, lo relativo a la liquidación notarial de herencia, hasta llegar incluso al Código Penal del Proceso, que en su artículo 617 entregó una serie de funciones al notario, y hasta la conciliación, en un principio los procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante, hasta llegar a la ley 2220-2022, en el cual le da unas facultades al notario, que si bien desde antes el notario podría ser conciliador en derecho, permite, y como una novedad que trae esta norma, es la posibilidad de que el notario pueda crear centros de conciliación adscritos a las notarías. Así pues, entonces, quiero hacer la invitación a todas las personas que estén participando de este en vivo y que de pronto más adelante tengan la oportunidad de verlo, que se puedan inscribir a esta oferta que está haciendo CESJUL y que puedan obviamente profundizar en sus conocimientos, Alex. Doctor Pablo, usted refiere un concepto que es bien importante, que tiene que ver con este derecho de preferencia en la designación de notarios y notarias. ¿Nos puede aclarar un poco más esta figura? Claro que sí, Alex. Mira, lo que pasa es que el derecho de preferencia es una de las prerrogativas que adquiere un notario cuando ingresa a la carrera notarial y es la posibilidad de poder ocupar alguna otra plaza, pero siempre y cuando sea de la misma categoría, ¿sí? Por ejemplo, yo participo del concurso notarial, quedo en primera categoría y vamos a hablar concretamente la ciudad de Medellín, ¿cierto? Entonces, uno ocupa las notarías, las cuales estén vacantes, ¿cierto? Ya sea que porque el notario en propiedad falleció o lo separaron del cargo o renunció, ¿cierto? Entonces haya un notario, ya sea en interinidad o por encargo, ¿cierto? En ese orden ya entonces uno elige la notaría, pero resulta que puede quedar otra vacante, ¿sí? Entonces se abre primero como una convocatoria interna frente a los notarios, pues no es una convocatoria interna, es como por que sea más gráfica la explicación y facilitar de pronto el entendimiento en ese sentido. Se hace como una convocatoria para ver quién de esa categoría quiera cubrir esa plaza, pues esa notaría como tal que queda vacante, ¿cierto?
Obviamente, hay unos parámetros que se establecen a ver quién tiene el derecho de preferencia y se postulan y se le designa pues esa notaría concreta para la persona que lo pueda hacer. El cuestionamiento ha habido de toda índole, sobre todo porque no hay certeza real frente a cuáles notarias yo puedo participar, ¿cierto? Y sobre eso ha habido muchas críticas, porque dice que es en razón del nominador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de primera categoría, normalmente se hace desde cada departamento, ¿cierto? Pero los mayores críticos dicen que cuando se trata de primera categoría, teniendo en cuenta que el nominador sería la Superintendencia de Notario y Registro, yo podría participar por preferencia y ocupar cualquier plaza del país, ¿cierto? Se va a focalizar sobre todo cuando se trata de notarias de segunda o de tercera que sí se tiene que circunscribir únicamente en un departamento, ¿cierto? Al que corresponde. Ahora, lo estábamos diciendo, eh, ¿se puede cuestionar? Sí, es objeto de mucho cuestionamiento, ¿cierto? Pero acá hay algo muy importante, es que de todas maneras la persona que va a optar por derecho de preferencia ya ganó un concurso, ya está dentro de la carrera notarial y es una prerrogativa, es como una cualidad propia de su cargo que pueda mejorar esa condición en la medida en que vaya a quedar una vacante. Espero así haber resuelto tu inquietud, Alex. Doctor Pablo, muchísimas gracias por su participación y la información que nos da a todos y cada una de las personas que estamos viendo su disertación. Vale la pena mencionarles que el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, CESJUL, ha aperturado con ocasión de esta convocatoria un tercer diplomado en Derecho Notarial. No son pocos, reitero, los temas frente a los cuales toma decisiones y da fe pública un notario o notaria. Y obviamente, algo que siempre referimos es que seguramente van a ser miles las personas que se van a presentar en esta convocatoria que está haciendo justamente por estos días anunciando el ministerio. Y en tal sentido creemos que es sumamente pertinente que la gente se cualifique y se prepare de manera absolutamente rigurosa y responsable. Vamos a tener un diplomado que, entre otros temas, nos va a dar muchas pistas a propósito de los principios, características y naturaleza jurídica de la función notarial, las calidades que se requieren para ejercer, obviamente, el cargo, la información sobre la misma convocatoria, el responsable del concurso, las etapas, el derecho de preferencia que mencionaba también el doctor Pablo a propósito de esta conversación y que les iremos dando también a través de nuestro sitio web. Funciones como las de superintendencia de notariado y registro, las funciones atenientes a la actividad notarial, las responsabilidades, que eso es bien importante, tanto disciplinarias, civiles, fiscales y en materia penal, en las cuales puede incurrir un notario o notaria, son bien importantes no solo para el mismo proceso de selección, sino para el adecuado ejercicio del cargo, los aportes, recaudos que debe realizar el notario. Y por otro lado, hay un tema en el que SESJUL es especialmente experta como organización, que tiene que ver con el notario y su lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta línea de trabajo, lavado de activos, lucha contra el terrorismo y obviamente el sistema integral de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que tienen que ver con protocolos internacionales y reportes a organismos como la UIAF, son bien importantes. Es una función que muchas veces la gente no tiene muy clara y seguramente habrá una serie de preguntas sobre estas materias. Por otro lado, también abordaremos en el diplomado trámites notariales y trámites delegados a los notarios y notarias, conciliaciones, temas de insolvencias de personas naturales no comerciales, la formalización de acuerdos, asuntos comerciales, el derecho inmobiliario, estado civil y, por supuesto, el estatuto de registro de instrumentos públicos. Son, como ven, varias materias que vamos a tener en este diplomado para que ustedes estén muy informados. A propósito del diplomado, vamos a dejarles un link abajo de este video para que puedan revisar los contenidos, temas y fechas a propósito de la convocatoria. Maestro, de verdad, muchísimas gracias por su participación la noche de hoy. Yo quisiera un poco hacerle una pregunta acerca de esta importancia que confiere un rol como el de notarios y notarias
en términos de la fe pública. Me gustaría preguntarle un poco esa importancia y estábamos hablando de estas responsabilidades que confiere el cargo. Bueno, lo primero es tener en cuenta que si quiere participar del concurso, pues lo mejor es recibir orientación, profundizar en sus conocimientos y obviamente llenarse de herramientas que le pueda facilitar o que pueda pues cumplir cada una de estas etapas de forma satisfactoria. Y frente a la inquietud, pues obviamente siempre que se provea un cargo mediante un concurso de méritos, pues en primer lugar da condiciones de igualdad de acceso a diferentes cargos y segundo, pues se espera que como consecuencia de esta siempre ocupen estas plazas o esos cargos las personas mejor capacitadas y en ese orden de ideas se mejore como consecuencia final la prestación del servicio público notarial, no solamente en condiciones óptimas, sino que se brinda cada vez mayor seguridad frente a la prestación de este servicio. Maestro, muchísimas gracias por ser parte de este conversatorio. A todas las personas que nos siguen, no olviden que si quieren estar informados o informadas, no solamente sobre este proceso de convocatoria, sino otros procesos de convocatoria y cualificaciones que estaremos haciendo a través de ese school, no dejen de seguirnos, darle like a nuestras redes sociales y obviamente abiertos estamos a que puedan hacer todas sus preguntas a través de nuestras diferentes redes y que les demos más información en los próximos días de cómo se va surtiendo esta convocatoria. Estamos muy atentos a sus valiosos aportes y por sobre todo, de verdad, maestro, muchas gracias por haber destinado un espacio para aclararnos y darnos más información sobre esta importante convocatoria el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a participar de estos espacios y esperemos pues poder iniciar lo más pronto posible.